Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Continuamos con este set y vamos a hacer ahora el pantalón. Bueno, fíjense que yo acá tengo mi molde de pantalón y tengo un papel debajo. Les voy a trabajar a tamaño real, entonces voy a tener que estar moviendo el papel. Ya lo tracé y dejé indicadas las líneas de cadera, de tiro, de rodilla. Este pantalón se ve un poco corto, ¿sí? Porque pues no quise ocupar más que el pliego de cartulina cuando lo pasé, ¿sí? Entonces lo mismo voy a hacer acá, no voy a pegarle pedazo de papel en la parte de abajo, simplemente vamos a simular que este es el largo que yo quiero del pantalón, ¿listo? Otro datico adicional es que lo voy a trabajar hasta la cintura, entonces no le voy a hacer ningún descuento para colocar la pretina. Como el molde tiene pinza, esa pinza yo la voy a eliminar en partes iguales al lado y lado del molde. Es decir, mi pinza mide 3 centímetros, entonces voy a quitar 1.5 por el costado y 1.5 por el centro. Para lograr que el pantalón quede un poco holgadito, entonces vamos a sacar en el costado 1 centímetro, tanto en la línea de cadera como en la línea de tiro. Esto lo hacemos únicamente en el costado. En el centro vamos a bajar por la línea de tiro, vamos a sacar 1 centímetro y vamos a bajar 2, es decir, vamos a alargar la línea de tiro. Entonces el pantalón nos va a quedar más sueltico, no nos va a quedar justo en el tiro, sino nos va a quedar larguito. Si ustedes desean que en el tiro les quede más suelto, entonces pueden correr 2, bajar 2, ¿sí? Ya es como a gusto de cada persona. El diseño de este pantalón está planteado así. Para hacer la nueva curva del tiro, entonces me voy a apoyar de esta reglita y así como ven que la estoy ubicando, voy a trazar la primer parte, luego voy a correr la regla hacia abajo y donde está menos curva, ahí voy a completar la línea, ¿sí? ¿Por qué lo hago con esta? Para conservar un poco esa forma inclinada y semicurva que debe tener el tiro. Recuerden que pues él está quedando más larguito, entonces ya no es tan marcada la curva al inicio del tiro. ¿Listo? Bajamos 1 centímetro por la línea del tiro, ¿sí? En la cintura vamos a quitarle 1 centímetro para darle como una mejor horma, ¿sí? En la parte superior. La pinza, recuerden que ya la eliminamos, entonces ya no tenemos pinza, por eso no está marcadita ahí. Con esta regla, que es un poco curva, voy a trazar la línea hacia el 1.5 que le quité en el costado. Y ahora voy a completar el costado desde el 1.5 de la cintura hacia el aumento que le di en la cadera y en el tiro. Bueno, voy a correrles acá un poco el papel para que puedan apreciar lo que voy a hacer. En la rodilla aumentamos 1 centímetro al lado y lado. Bueno, corro otro poquito el papel y ahora voy a trabajar en el largo. Imaginémonos que este pantalón, este molde, está hasta el tobillo. Entonces, para no tener que adicionarle papel, pues vamos a trabajar con este largo que yo tengo acá. Si ustedes van a usar el pantalón con zapatos altos, la idea es que se pongan los zapatos y se midan hasta donde quieren el largo de pantalón y lo adicionen de ahí hacia abajo. Para este ejercicio, entonces vamos a dejar ese largo que tenemos ahí, pero ahora le vamos a adicionar a los lados el ancho que necesitamos para que la bota quede acampanada. Debemos tener en cuenta el tamaño del que vamos a dejar la bota cuando esté terminada, es decir, cuando el delantero y la espalda estén unidos, de qué medida queda esa bota terminada, ¿sí? Para poder adicionarle más a la espalda y menos al delantero, porque el delantero siempre queda más pequeño, ¿sí? Eso es una regla general. Bueno, la bota terminada va a quedar de 66, ¿sí? Entonces, en el delantero vamos a trabajar una bota con un ancho de 31 centímetros y el restante, que serían 35, va a ser la bota del posterior o la bota de la espalda, ¿sí?
Entonces, sencillamente identificamos la medida de la que queremos el delantero, teniendo en cuenta que la espalda debe ser más larga, más ancha. En este caso va a ser 5 centímetros de diferencia. Así podemos entonces aplicarle a lado y lado. Para darle el ancho a la bota, trazamos una línea hacia los lados que quede más larga. Ubicamos la mitad de la bota original que tenemos en nuestro molde básico. Allí hacemos una marquita y a lado y lado vamos a medir, para este caso, 15.5. Unimos el ancho de la bota con la rodilla en línea recta en ambos lados. En el canal ya hay otro videíto con pantalón hacia campanadito, creo que hay como dos. Pero fíjense que todos los patronajes son diferentes, ¿sí? Porque hay muchas formas de hacerlo y en esta ocasión, pues esta es como la más fácil. Bueno, ya le dimos el aumento al lado, entonces ya tenemos nuestra bota delantera como la necesitamos. Vamos ahora a completar la línea de la rodilla hacia la línea de tiro. Y para eso vamos a trabajar con esta reglita para hacer la primer parte y luego con la otra completamos la línea. La idea es que se vea proporcionado el aumento que le estamos dando al ancho del pantalón. Fíjense que la línea se ve continua, ¿sí? Y para el otro lado, entonces vamos a trabajar de esta manera con la regla así, invertida. Trazamos también hasta la mitad, luego la volteamos y completamos lo que falta. Vamos a diseñar el bolsillo. Entonces, de la línea de tiro hacia abajo vamos a correr 3 centímetros y hasta ahí va a ser el largo de nuestro bolsillo. Para el ancho le vamos a dar 13 centímetros. Entonces, la idea es conservar esos 3 después de la línea de tiro durante ese ancho de 13, ¿sí? Marcamos los 13 y en la parte superior vamos a marcar 9 centímetros y medio a partir de la nueva línea del costado, ¿sí? Que es la línea que está en azul. Unimos en línea recta los 9.5 con los 13 y de los 13 hacia arriba hacemos un poquito pespunteada la línea. Luego vamos a unir los 13 con los 3 y vamos a darle una forma curva al bolsillo, ¿sí? Normalmente lo hacemos recto, hoy lo vamos a hacer un poquito curvo, ¿listo? Me apoyo de esta reglita para darle la forma curva y completo las líneas. De esta manera ya me queda mi bolsillo. Para diseñar la boca del bolsillo, entonces vamos a entrar 5 centímetros, ahí hacemos una marquita y por el costado vamos a bajar 13 centímetros. Trazamos una línea recta para unir estos dos puntos y ya nos queda la boca del bolsillo. Recuerden que el bolsillo se debe sacar en dos partes. Al pantalón se le debe quitar esta línea que estoy trazando acá, ¿sí? Se la quitaríamos al pantalón ese pedacito y al bolsillo lo debemos sacar así con la línea doblada, solo el bolsillo, y así con la parte completa del costado. A mí me gusta dejar esa parte cuando se la voy a quitar al pantalón como tal, simplemente doblarla hacia atrás. Simplemente le adicionamos el margen de costura para dejarlo completico y lo volteamos hacia atrás para tener el pantalón ahí listo por si de pronto después queremos hacer otro pantalón y no le vamos a hacer el bolsillo así, entonces tenemos listo nuestro molde, ¿vale? Bueno, ya tenemos el molde listo, entonces ahora vamos a hacer el margen de costura y me voy a volver a apoyar de mi regla que ya tiene el centímetro marcadito para hacerle la costura. Como voy a dejar el molde completo porque lo necesito, entonces le trazo el margen de costura por ahí y le trazo el margen de costura por la boca del bolsillo. De esta manera, cuando yo lo doble hacia atrás, entonces doblaría por ese centímetro y así corto el pantalón. Y así también saco el bolsillo, ¿listo? Luego entonces lo vuelvo a abrir y saco la otra parte del bolsillo, que la sacaría por el margen de costura de afuera. Le doy el centímetro de costura en la cintura y le doy el centímetro de costura por
todo el resto del pantalón a excepción de la bota, ya que la bota va a tener un margen de costura bastante amplio para hacerle un dobladillo o ruedo gruesito. Voy a adicionarle el ancho del dobladillo que va a tener mi bota. Entonces para este caso yo lo quiero terminado de 4, es decir, le adiciono 5 porque de una vez incluyo el margen de costura. Mido esos 5 al lado y lado. Termino de darle el centímetro de costura al costado y la entrepierna para ahora sí poder darle la forma que necesita ese margen de costura. Doblo el papel hacia el molde y voy a marcar mi línea de costura que acabo de darle en el costado y la entrepierna para que me quede con la forma correcta ese dobladillo. Si yo no hago esto, no me va a alcanzar la tela cuando lo esté cosiendo, porque recuerden que el pantalón no es recto, el pantalón tiene forma y tiene una forma irregular que cuando yo voltee la tela hacia atrás no va a dar si yo no le hago esta formita acá. Entonces ya corté ahí y miren cómo queda la bota del pantalón. Así lo deben sacar. ¿Listo? Luego entonces sí terminan de cortar todo el pantalón por el margen de costura que le dieron. Bueno, miren, yo acá tengo mis moldes ya con margen de costura adicionado, con el dobladillo en la parte de la bota. Y les voy a mostrar el resto de moldes que deben sacar para completar todo el pantalón. Tienen que sacar la aletilla y el aletillón. Recuerden que el largo de la aletilla se saca, puede ser unos 3 centímetros antes de la línea de cadera. Acá tengo también los moldes del bolsillo y fíjense que está el completo, que es el que le da la parte adicional del pantalón, y el que forma la boca del bolsillo. Estos bolsillos sacan 2 para cada lado, ya tienen margen de costura, están listos. Y las medidas para sacar la aletilla en este caso tiene 10 centímetros de ancho, el falso aletilla, que es la pequeñita, tiene la mitad de ancho y 1 centímetro menos de largo. Les voy a explicar la razón por la que una pieza es más larga que la otra. Recuerden que esta pieza se dobla a la mitad, se cose por el lado de abajo y se cose por el largo. Se voltea y queda del mismo tamaño que esta. A esta únicamente se le da acabado en la overlock por todos lados. Acá les muestro las medidas que tienen para este caso estas dos piecitas y las deben sacar de esta manera si ustedes trabajan un molde talla 8. Bueno, acá tengo mi molde de espalda y realmente pues no les voy a hacer el patronaje de la espalda porque es prácticamente hacer lo mismo que en el delantero. Con la diferencia que en la espalda no vamos a eliminar la pinza por los costados, sino la vamos a construir. Cuando yo hago este circulito en la pinza quiere decir que la voy a confeccionar. También tengo los piquetes que me indican que confecciono la pinza. Adiciono 1 centímetro en la línea de cadera y de tiro. Alargamos el tiro. Igual que en el delantero, le damos 1 y 1 en la rodilla y en la parte de la bota hacemos lo mismo, adicionamos el margen para el dobladillo. Teniendo en cuenta que el ancho de la bota de la espalda es de 35, entonces adicionamos de la mitad hacia un lado la medida que se requiera para que quede de 35 y ya prácticamente tendremos listo el patrón de la espalda. Entonces simplemente le dan el margen de costura y ya. Para sacar la pretina vamos a sacarla de 80 centímetros porque el molde en la cintura tiene 74 más 4 de monte y 2 de costura serían 80. De alto la vamos a dejar de 9 porque ella terminada va a quedar de 3.5. Y para los pasadores vamos a cortar una tira de 50 centímetros de largo por 3,5 de ancho.
De esta tira nos salen todos los pasadores. Ahora les voy a explicar qué piquetes deben hacerle a la pretina. Fíjense que ella sale en una tira recta y pues sale de una vez con márgenes de costura y demás. Es importante marcar el piquete a 5 centímetros, que sería el monte, luego la medida que tiene el delantero, luego la medida de la espalda, otra vez la espalda, otra vez el delantero y 1 centímetro de costura. Imaginémonos que la tela está con el derecho así hacia arriba, entonces por el orillo de arriba van a darle acabado en la overlock y por el revés le van a colocar entretela. Ahora sí tenemos todos los moldes listos y vamos a confeccionar. Vamos a iniciar el ensamble. Entonces tomamos una pieza del bolsillo, la que tiene la boca del bolsillo, y la ubicamos sobre el delantero, derecho con derecho, que coincidan ahí en la misma forma. Cosemos, puede ser a 8 milímetros o pues a 1 centímetro, que fue lo que le dimos de costura. Listo, hacemos una costura recta y luego tumbamos la costura hacia el bolsillo. Colocamos la otra pieza sobre el bolsillo, teniendo en cuenta que los derechos queden hacia afuera. Cosemos a 8 milímetros o más o menos al ancho del pie, para luego hacer una costura francesa. De esta manera no tenemos que filetear, darle acabado en la overlock ni nada, y la costura queda muy bonita. Volteamos el bolsillo y ahora vamos a coser nuevamente, teniendo en cuenta que la costura anterior que acabamos de hacer quede dentro de la costura que vamos a hacer. Esta costura se hace nuevamente, puede ser un poco más ancho del pie o a 1 centímetro. Acomodamos el bolsillo y el costado y vamos a bastear para que no se nos mueva el bolsillo. ¿Okay? Pasamos una costurita al ancho del pie para fijar el bolsillo a la tela del delantero, tanto en el costado como en la parte de la cintura. El aletillón lo doblamos a la mitad, cosemos abajo, volteamos y le damos acabado en la overlock por el lado. Nos quedaría abierto acá arriba y cerradito en la parte de abajo. Para la aletilla le vamos a dar acabado en este ladito donde les voy a señalar, aquí y aquí. Luego lo ubicamos en la parte izquierda del pantalón, le damos acabado en la overlock de manera que quede fijadito al pantalón, y luego vamos a coser a 1 centímetro para reforzar esta costura. Terminado esa costura del centímetro, lo volteamos y recargamos la costura sobre la misma pieza. Tenemos la parte derecha del pantalón y vamos a colocar el aletillón con la cremallera. Entonces ubicamos la cremallera que nos quede con el derecho hacia arriba, así como lo están viendo acá, y que el largo de ella coincida con el largo del aletillón. Podemos colocar un alfiler para que no se mueva la cremallera. Tomamos el delantero y le doblamos el centímetro. Fíjense que él previamente ya tiene acabado en la overlock. Entonces doblamos 1 centímetro de costura hacia el revés y ubicamos que coincida con el borde del aletillón para empezar a coserlo a la cremallera. Cosemos ahí hasta donde se encuentra el tope que trae la cremallera, que es esa piecita plateadita que ven en la parte de abajo. Cuando vamos llegando ahí, hacemos un piquete en la costura, ¿sí? En el margen de costura, nosotros indicamos dónde está y al finalizar de ese topecito hacemos un piquete, así como lo están viendo ahí. Cortamos de manera que podamos levantar el resto de tela que queda después de terminar esa costura, y esa costura se hace únicamente hasta el piquete. Vamos a unir por el tiro, entonces colocamos derecho con derecho los dos delanteros, que los derechos queden hacia adentro, y vamos a coser de la parte de la pierna, ¿sí? O sea, el tiro por la parte de la pierna hacia donde dejamos la aletilla o el aletillón, ¿sí? Ahí vamos cosiendo a 1 centímetro y fíjense que
tenemos que empalmar con la costura que dejamos sobre el aletillón. Entonces guardamos ahí el exceso de remallado y vamos cosiendo. Tenemos en cuenta que la cremallera quede así exactamente como se las estoy mostrando ahí, que quede como salidita después de la costura de unión de la aletilla, ¿sí? Entonces ahí la acomodan muy bien y llevan la costura hasta encontrarse con la otra que dejamos anteriormente. Cuando llegamos a encontrarnos con la costura anterior que está sobre el aletillón, entonces hacemos un retroceso, bajamos la aguja, volteamos la tela y nos devolvemos nuevamente a seguir por la misma costura que estábamos haciendo. De esta manera nos queda doble la costura y queda reforzadita. Colocamos nuevamente derecho con derecho del pantalón y vamos a ubicar que la costura de la aletilla quede pasada 1 centímetro más o menos después de la costura del cierre en el aletillón. Esto se hace para que cuando la prenda esté puesta no se abra y no se vea la cremallera. Vamos acá a fijarle la cremallera a la falsa aletilla o a la aletilla, que es la pieza pequeñita, y lo hacen así como lo están viendo ahí, ¿sí? Solamente deben tocar la aletilla y la cremallera que está por debajo. Terminan de coser hasta la parte final de la aletilla y hacen retroceso. Y así les debe quedar entonces. Separan uno para un lado, el otro para el otro, acomodan muy bien y ahora vamos a hacer la J o esa costura decorativa que se ve encima del pantalón, que le hace como una formita a la cremallera, ¿sí? Entonces la pueden dibujar o la hacen a mano alzada si tienen mucha práctica, pero la idea es que ella llegue hasta después de donde está el tope de la cremallera. ¿Listo? Recuerden hacer retroceso para finalizar. Juntan la aletilla y el aletillón y le van a hacer un rematico para que ellas dos queden fijas y unidas, ¿sí? Así como lo están viendo ahí, hacen el rematico o retroceso. Vamos a confeccionar las pinzas de la espalda. Entonces recuerden que tenemos los piquetes en la parte de arriba y el puntico que indica hasta dónde debe llegar la pinza. Ubicamos esos dos piquetes y empezamos a coser en la parte superior, hacemos remate y cuando vamos llegando al punto final hacemos remate también. De esta manera nos quedan perfectas. Hacen lo mismo con el otro lado. El pantalón también lo vamos a trabajar en la overlock aprovechando la puntada de seguridad. Si ustedes no tienen overlock con puntada de seguridad, hacen primero este proceso en la plana y luego le dan acabado a la costura. Aquí estamos cerrando la espalda por tiro y colocamos una sobre la otra que los derechos queden hacia adentro. Pasamos la remalladora de arriba hacia abajo. Ahora vamos a cerrar el costado, entonces está la espalda ahí debajo, tiene el derecho hacia arriba y le vamos a ubicar el delantero con el derecho hacia ella, ¿sí? Van a quedar los derechos enfrentados, acomodamos muy bien y empezamos a hacer esta costura de la cintura hacia abajo. Acomodan muy bien las dos telas, que queden bien alineados los orillos y tengan en cuenta que la remalladora no les vaya a cortar mucha tela, es decir, ella solo debe cortar un orillito de la tela como para emparejarla por todos esos flequitos que se le han salido por la manipulación, ¿sí? Pero la idea es que la cuchilla no nos corte la tela, ¿sí? Porque si no nos va a achicar el pantalón. Entonces simplemente corta el bordecito, ¿listo? Terminan hasta abajo y hacen lo mismo con el otro lado. Tengan en cuenta que para el otro lado, como el delantero se debe dejar por encima, entonces en el otro lado van a empezar de la bota hacia la cintura. Vamos ahora a cerrar la entrepierna, entonces empezamos por una bota y vamos a terminar por la otra. Tengan en cuenta que el delantero les debe quedar por encima. La tela que ustedes ven ahí por donde llevamos la mano es el delantero, debajo está la espalda. El remallado se direcciona hacia la espalda y es la forma correcta en que esta costura debe quedar. Cuando van llegando a la unión de los tiros del delantero y la espalda, fíjense de qué manera viene direccionado el tiro del delantero
y ustedes van a llevar esa costura hacia el lado que les indica la parte de arriba. Fíjense que ahí lo llevamos hacia nosotros, ¿sí? Y que debe coincidir muy bien las uniones de esos tiros. Las dos costuras se direccionaron hacia el mismo lado. Terminamos de coser ahí con mucho cuidado, teniendo en cuenta que estén alineados los orillos de tela, y llegamos hasta la parte de abajo nuevamente para terminar de cerrar por el tiro. Subimos la cremallera y acomodamos de manera que vamos a cortar para emparejar la cintura del pantalón. Para armar la tira de los pasadores, entonces doblamos hacia el centro los extremos y cosemos por todo el orillito. De esta tira nos salen todos los pasadores, entonces terminamos de coserla y luego cortamos todos de la misma. Vamos a cortar 5 pasadores y cada uno va a quedar de 8 centímetros. Para ubicar los pasadores, entonces uno en cada bolsillo del delantero, otro en el centro de la espalda y otro en la mitad entre la pinza y el costado. Vamos a coser los pasadores a la cintura del pantalón. Estos se ubican que coincidan en el borde y se cosen al ancho del pie. Se hace un rematico o retroceso en cada uno para que queden bien fijaditos. Se colocan así, de esta manera, hacia el pantalón. ¿Listo? Terminan de colocarlos todos. Bueno, acá tenemos la pretina y la vamos a colocar. Recuerden que se debe entretelar por el revés y se le debe dar acabado en la overlock por la parte que va a quedar en el revés del pantalón. La ubicamos de manera que quede 1 centímetro de costura libre antes del pantalón, y pues obviamente la colocamos con el pantalón teniéndolo con el derecho hacia arriba y la pretina con el derecho hacia el pantalón. La vamos a ubicar y vamos a hacer que coincidan los piquetes que se le hicieron, que básicamente fue el piquete de cada lado del delantero, del centro de la espalda y de los costados, ¿sí? Importantísimo que estos coincidan para que de esta manera les quede bien pegadita la pretina. La pretina está entretelada con un interlón bastante gruesito, que es un poco durito para darle forma y que cuando el pantalón esté puesto la pretina no se doble. Sobre todo pasa por el textil que tenemos, ¿sí? Como es un textil en algodón, él tiende a doblarse, ¿sí? Entonces se entreteló así y de esta manera queda más gruesita. Bueno, ahí continúan cosiendo toda la pretina hasta llegar a la otra parte del delantero, y también les debe sobrar 1 centímetro de costura. Recuerden quitar los sobrantes de hilo o despeluzar, que es lo mismo. ¿Listo? Cortan todos los hilitos para que no les queden hilos metidos dentro de la pretina. Vamos a terminar de coser la pretina. Entonces ella tiene un quiebre que se le hizo en la plancha por la mitad, ¿sí? Ese quiebre entonces lo doblamos hacia el pantalón y vamos a voltear para coser el centímetro de costura que dejamos sobrando al iniciar la costura, ¿sí? Vamos a coser de arriba hacia abajo por ese centímetro, y tengan en cuenta que no se debe tocar con la costura ni la aletilla ni el aletillón en este caso, ¿sí? Ahí es como una guía para pasar por el ladito. Cortan bien los excesos de hilo y voltean la punta de la pretina. Se pueden ayudar de un alfiler, de un lápiz, de un destornillador, bueno, no sé, pero sacan muy bien esa puntita. Vamos a cerrar la otra punta de la pretina, entonces hacemos lo mismo, doblamos por el quiebre que tiene la pretina hacia el pantalón y volteamos de manera que veamos el sobrante de costura que tenemos. Cosemos allí haciendo retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y listo. Cuando ya vamos a coser la pretina por el revés, doblamos la esquinita de la misma, así como lo vieron, para que esa puntica quede guardada dentro de la pretina, ¿sí? Eso se hace en este extremo y en el otro extremo igual. Ahí entonces vamos a coser sobre la pretina lo más cerca posible a la unión entre la pretina y el pantalón. ¿Listo? Fíjense que por el revés ella está quedando abiertica, ¿sí? No estamos embonando, no se está doblando el centímetro hacia adentro de la pretina. Para eso se le dio acabado en la overlock.
Si ustedes desean, pueden guardar ese centímetro dentro de la pretina. Fíjense que el doblez que se le hace en la plancha es para que él determine el ancho de la pretina y quede parejita todo el tiempo. Sin embargo, ustedes deben acomodar muy bien por dentro, deben ir tocando, que solamente esté quedando 1 centímetro libre, digamos, después de la costura, por el revés, que todo les quede bien bonito para que la pretina quede lo mejor pegada posible. Miren, así les quedaría entonces por el revés. Fíjense que queda del orillo de la costura hacia el remallado exactamente 1 centímetro. Vamos ahora a fijar los pasadores. Entonces se le hace un remate o retroceso en la parte de abajo, o sea, sobre el pantalón. Se corta el exceso de hilo y se dobla hacia arriba con la punta guardadita para coserlo nuevamente, pero ahora en el extremo superior de la pretina. Allí también entonces se hace retroceso y eso se repite con todos. Vamos a hacer el dobladillo o el bajo de la bota del pantalón. Entonces doblamos 5 centímetros hacia el revés del pantalón, teniendo en cuenta que vamos a guardar 1 centímetro porque este dobladillo va a quedar terminado de 4 centímetros. Terminan de coser todo el dobladillo, repiten el mismo proceso con la otra bota del pantalón, le hacen el ojal, le colocan el botón, lo planchan y ya les queda listo su pantalón. Si hicieron la parte 1 de este tutorial, entonces ya tienen un set completo que espero que me muestren, y si les gusta el contenido que les estoy subiendo al canal y el contenido en general, recuerden apoyarme dejando un me gusta, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y dejándome un lindo comentario. Muchos besitos.